¿Qué sucedió después de que Yanukovych, el presidente elegido democráticamente, porque claro, lo era, aunque no les guste la idea, pues, fue derrocado? Pues el nuevo gobierno provisional cambió la ley de idiomas de Ucrania, lo cual esto demuestra que el golpe de Estado en realidad no tuvo nada que ver ni con la democracia ni con ninguna cosa parecida, sino que fue el producto de la instrumentalización de los ultranacionalistas por Occidente para derrocar al gobierno de Kiev e imponer una determinada política en todos los aspectos. Hablamos en este caso, eh, estamos hablando en este caso de la política económica, pero detrás había otras muchas cosas. El cambio fue absoluta este cambio que promovieron los ultranacionalistas, con el levantamiento y el golpe de Estado, evidentemente no hace falta decir que fue completamente ilegal, porque ya conforme a la normativa y conforme al derecho internacional y lo que se había firmado previamente en el 91, ese cambio era ilegal. Bueno, pues esto desató una sublevación, un montón de manifestaciones y de protestas en las ciudades de habla rusa en el oriente del país. Estamos hablando de Odessa, de Mariupol, de Donetsk, de Luhansk, de Crimea, de Dnipropetrovsk. Claro, ¿qué es lo que hizo Kiev? Kiev mandó al ejército y a los antidisturbios y empezaron a reprimir brutalmente, con muertos, con el ejército, a los civiles que se manifestaban. Y de esta manera fue como se provocó el que se proclamasen muy brevemente, eso sí, las repúblicas autónomas de Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk, Luhansk y Donetsk. Y a partir de ahí empezaron los combates y finalmente solamente quedaron dos, que fueron Donetsk y Luhansk, que se autoproclamaron repúblicas autónomas, no independientes. Todavía no habíamos llegado ahí. Y en mayo de 2014 hicieron un referéndum. Si les aburro mucho con esto, les contaría otra cosa, pero es que es lo que creo que necesitan ustedes saber. Y en mayo de 2014 hicieron un referéndum para tener autonomía, no, no para independizarse. Por lo tanto, y a partir de ahí, en los medios occidentales se empezó a hablar de los separatistas ucranianos. No eran separatistas. En este momento no estaban planteando la independencia de ninguna de los dos oblats, de las dos repúblicas autónomas. ¿Qué es lo que pasó? Que después de que se votó favorablemente la autonomía, las autoridades pidieron el reconocimiento de las repúblicas por parte de Rusia. Una situación completamente irregular, porque si las repúblicas de Donetsk y Luhansk pedían un reconocimiento a un país exterior, nos podíamos encontrar con que se estaba reconociendo que tenían personalidad jurídica internacional. ¿Cuál fue la respuesta de Moscú? La respuesta de Moscú fue no, no os reconocemos. Eso no significa que en aquel momento no hubiese, como hubo fuera de Rusia, muchas personas que apoyasen a las dos repúblicas y a las milicias a defenderse de la agresión del ejército. Y ahí aparecieron voluntarios españoles, aparecieron voluntarios colombianos, aparecieron voluntarios rusos y comenzó a enquistarse un conflicto que habían provocado los golpistas de Kiev. Dicho esto, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasó después de 2014? Bueno, pues después de 2014 se suscribieron sucesivamente dos acuerdos para pacificar la situación en Ucrania, que fue el acuerdo de Minsk I y el acuerdo de Minsk II. Bueno, pues en el septiembre de 2014 el ejército ucraniano no podía manejar el conflicto. No es que llegasen al acuerdo de Minsk I de forma benévola, en un acto de generosidad inestimable. No, no, no fue así. Sino que a pesar de que ya estaba siendo asesorado por la OTAN, el ejército no era capaz de hacerse con las milicias de Donbass que, es cierto, contaron, y estoy convencido, no tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco de que contarían con el apoyo de Rusia, al menos para poder defenderse. A partir de ahí,
todo esto tuvo que comprometerse, con los acuerdos de Minsk I en septiembre de 2014, era un acuerdo entre el gobierno ucraniano y los representantes de las dos repúblicas de Donetsk y Luhansk con garantías europeas y rusas. En los acuerdos se garantizaba la autonomía de las repúblicas de Donbass. Fueron garantes, por el lado ucraniano, Alemania y Francia, y por el lado de las repúblicas autónomas, Rusia. Este papel lo hicieron no en el campo de la ONU, no en el campo de Europa, no, se hizo en el seno de la Organización para la Cooperación y la Seguridad de Europa, la OSCE. Bien, la Unión Europea aquí no estaba involucrada, no tenía nada que ver. Era un asunto, insisto, de la OSCE. Bueno, pues inmediatamente después de los acuerdos de Minsk I, que ya nos dijo Angela Merkel, después del comienzo de las hostilidades en febrero del 22, que habían sido dos tretas, dos argucias para poder rearmar a los ucranianos, y lo dijo ella, pues ya se sabe, a confesión de parte, relevo de prueba. Pues nos dijo, el gobierno ucraniano ignoró por completo el acuerdo, y fue cuando realizó una ofensiva, asesorados por la OTAN, que les llevó a una derrota total, a una debacle en Debaltsevo, en la batalla de Debaltsevo. Y ahí eso parece ser que les escoció. Porque la pregunta es, ¿qué estaban haciendo los insignes asesores de la OTAN para que el ejército ucraniano, ya durante este periodo y contra unas milicias de capacidad muy limitada, fueran fracasando una vez tras otra? Pues ahí está el nivel de competencia que tenían. Bueno, pues como el desastre había sido total, ¿qué es lo que hicieron? Firmar unos nuevos acuerdos que fueron Minsk II, que se firmaron en febrero de 2015, muy pocos tiempo después de los anteriores, que fueron la base para la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. A partir de ese momento, los acuerdos de Minsk II son de obligado cumplimiento para las partes. No hay no hay alternativa a interpretar ninguna otra cosa. Tienen que cumplirlo porque es así como está previsto el derecho internacional público para que se cumpla. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues como a nadie le importaba, aparte de Rusia, nadie exigió el cumplimiento del acuerdo. De repente se hablaba de una cosa fantástica que era el formato de Normandía, el cuarteto de Normandía. Y no era un grupo musical que fuera Eurovisión, no lo era. Porque ese formato nació durante la celebración del Día D en junio de 2014, al que fueron invitados pues varios líderes y varios jefes de Estado de los llamados aliados de la guerra, así como Alemania y Ucrania. Y una vez más ahí comenzó esa costumbre tan otanista de hacer tratados de paz y conferencias de paz y no sé qué de paz sin invitar a una de las partes. En junio del año pasado empezaron a hacer, a ver cómo llegamos a la paz en Ucrania, pero se les olvidó que a lo mejor Moscú tenía algo que decir. Pues esta vez también se les olvidó que las dos repúblicas autónomas de Donetsk y Luhansk también tenían algo que decir. Pues no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no estaban presentes, nadie las invitó. Y porque Ucrania nunca quiso establecer ningún tipo de diálogo con los representantes de las dos repúblicas autónomas. Pero si uno lee los acuerdos de Minsk, uno se da cuenta rápido que hay una cosa muy clarita, y es que se debía haber realizado un referéndum en ese momento para que se pudiera modificar en un sentido federal la estructura del Estado ucraniano, y este mismo proceso interno, que estaba obligado por el Consejo de Seguridad y por el derecho internacional público a realizar Ucrania, no lo hizo. Ni hizo el referéndum, ni creó las condiciones para que se diesen, que era el cumplimiento del alto el fuego, ni por supuesto, porque sabía que lo perdía, iba a aceptar una modificación de la constitución ucraniana para crear un Estado federal, insisto, no independiente. Bueno,
los ucranianos afirmaron, ¿qué es lo que hicieron? Que, bueno, sí, ellos habían firmado Minsk II, pero automáticamente, como no iban a hacerlo, ¿qué es lo que decidieron? Pues que la culpa era de Rusia, y culparon a Rusia, y desde 2014, los monitores de la OSCE, y esto tiene su importancia, jamás reportaron la existencia de unidades militares regulares rusas en el territorio de las dos repúblicas, ni con insignias propias, ni sin ellas. Por lo tanto, algo tendrá la cosa para que sea así. Bien, pues como he dicho, Ucrania no dio ningún paso para modificar la Constitución y los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU tampoco exigieron el cumplimiento de la resolución del Consejo. A partir de ahí, la única que venía reclamando, el único país que venía reclamando el cumplimiento de los acuerdos de Minsk II y de las resoluciones del Consejo de Seguridad fue Rusia, que obviamente no sirvió para nada. Bueno, pues durante los 8 años ha habido multitud de violaciones de las fronteras rusas, bombardeos de artillería, y etcétera, pero en Rusia nunca han puesto en duda el cumplimiento de los acuerdos, a pesar de sufrir agresiones en su propio territorio, documentadas en la OSCE. ¿Qué es lo que pasa? Que Ucrania promulgó a principios de julio de 2021 una ley que discrimina a los ciudadanos de Ucrania en razón de si son auténticos ucranianos o no. Directamente hace unas leyes en las que dice que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, es decir, discriminatoria. Esto, en este momento fue cuando Putin escribió un artículo que publicó en la prensa en el que explicaba la génesis de la Rus de Kiev y la génesis de Ucrania. Como siempre hace, porque acuérdense mm, que ellos siempre piensan en estas cuestiones desde un punto de vista estratégico como un proceso, y ya lo he explicado otros días, que por eso Putin quiso explicar el proceso y de dónde venían. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se interpretó ese artículo desde el lado occidental y aquí en Europa, esta prensa estupenda que tenemos? Pues como que no reconocía a Ucrania como Estado, sencillamente así, sin más, a pesar de todo lo que llevamos visto, ¿eh? Y que buscaba justificar, pues, la anexión de Ucrania. Bien, pues, la gente se lo cree, obviamente, y luego siguen pensando que, como me escribía aquí uno esta mañana, que esto es un asesino, un genocida, un psicópata, un de todo. Bueno, pero lo cierto es que una vez más, si ustedes se dan cuenta, con la narración que yo llevo hecha, ya se había empezado a construir la narrativa occidental respecto de las perversas intenciones de Moscú respecto de Ucrania, igual que ahora están construyendo la narrativa de esa intención de invadir incluso las Islas Azores si los dejan. Pues es lo que hay.